¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Betanzos Madrigal. Soy abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo el honor de estar con ustedes en esta plática para poder hablar sobre el tema del origen de las dificultades de la recusación de los árbitros. Y puede sonar un poquito eh, técnico el tema, pero en realidad no lo es tanto. ¿Saben? Normalmente tenemos esta situación de que en el tema, en el lenguaje jurídico, tenemos muchos conceptos, muchas terminologías que a veces son un poco complicadas, que podemos aterrizar de una manera más sencilla. Entonces, sé que puede que hayan mayormente abogados que estén asistiendo a esta conferencia, pero en caso de que hayan personas que no se dediquen a una materia afín, también voy a hablar un poquito más sencillo para que se pueda entender un poquito más este tema del arbitraje y en específico de la recusación de los árbitros, ¿no? Para empezar, creo que es importante o es fundamental hablar sobre qué es el arbitraje de una manera sencilla y de una manera técnica. Entonces, de manera técnica podemos decir que el arbitraje es un método heterocompositivo de solución de conflictos mediante el cual ambas partes someten a la decisión de un tercero imparcial la solución de este conflicto, pues, ¿no? Entonces, de una manera más sencilla, el arbitraje es una solución de conflictos muy parecida al Poder Judicial, pero lo que pasa es que el Poder Judicial es público y el arbitraje es privado, ¿sale? Y claro, existen diferencias y similitudes entre un árbitro, entre un juez, entre el laudo arbitral, entre la sentencia judicial, y este no es el tema que nos ocupa el día de hoy, pero les digo, para hablar un poquito más sencillo, quiero que sepan que el arbitraje es una forma de solucionar conflictos de manera privada, ¿ok? Partiendo de esa premisa, sé que normalmente estamos acostumbrados a escuchar sobre los tribunales, sobre la solución de conflictos del Poder Judicial, tanto en México como en distintas latitudes del mundo, ¿no? O en Latinoamérica, de todos lados. Y normalmente estamos acostumbrados a que el Estado les da esta jurisdicción y esta competencia a los tribunales que por parte del Poder Judicial de la Federación tienen que resolver los conflictos que se susciten en un determinado territorio, ya sea por el territorio, sea por la materia. Entonces, normalmente cuando una persona llega a un tribunal, llega con una demanda y al momento de presentar la demanda te radican en un juzgado con un número de expediente y con un determinado juez, ¿no? Entonces, no es como que tú escojas con qué juez vas a llevar, en qué juzgado lo vas a llevar, o no escoges nada. Básicamente te dicen, este es tu número de expediente, este es el juez que va a conocer, y adelante, ¿sale? Una diferencia muy importante entre la resolución de conflictos en el Poder Judicial y en el arbitraje, y yo como abogado litigante se los puedo decir sin mentira, que por lo menos en México tenemos una... En concepto es justicia pronta y expedita, ¿no? Y en la realidad no es ni pronta ni expedita. Entonces, normalmente un juicio puede llegar a tardar 8 meses, un año, año y medio, pues no es tan rápido como tal. Y una de las grandes ventajas que tiene el arbitraje es que es la celeridad, es la rapidez con la cual se puede resolver este conflicto. Claro, que se tiene que demostrar mediante pruebas, mediante diferentes formas, quién es quien tiene la razón, y un árbitro o un tribunal arbitral es quien tendrá que conocer, ¿no? Entonces, regresando al tema de los tribunales previamente establecidos, estos conocen por determinada materia, sea penal, mercantil, administrativo, civil, etcétera. Entonces, cuando nosotros sometemos un conflicto a un arbitraje, nosotros estamos dando la pauta entre ambas partes a que un árbitro o un tribunal arbitral conozca. Hay una terminología de latín que se llama o que profesa pacta sunt servanda, ¿no? Entonces, que los pactos tienen que ser cumplidos y es básicamente un acuerdo de voluntades. Si ambas partes están de acuerdo, así tiene que ser. ¿Qué pasa cuando nosotros en un contrato civil, mercantil, de la forma que ustedes quieran, de la materia que ustedes quieran, no dejamos establecido cuál es la competencia? Tiene que conocer el Poder Judicial, por supuesto. Pero normalmente en los contratos, al final, establecemos una cláusula, y no tiene que ser forzosamente al final, puede ser al principio, puede ser al medio, pero normalmente la insertamos esta cláusula al final,
que es una cláusula de competencia, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay una persona que es de Tapachula, Chiapas, y otra persona que es de la Ciudad de México y se llega a suscitar un conflicto, pues ¿quién es competente para conocer? ¿El de la Ciudad de México o el de Chiapas o el de Yucatán o el de Oaxaca y por qué? ¿No? Entonces es mejor dejarlo claro desde un inicio en un contrato. Entonces se hace este contrato y al final en esta cláusula de competencia nosotros decimos, conocerá en caso de cualquier clase de conflicto el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en específico de Tapachula, ¿no? Aunque la otra parte sea de la Ciudad de México, pero lo están dejando claro entre ambas partes. Pues sucede lo mismo en la cláusula arbitral. Si nosotros en una cláusula arbitral dejamos claro qué institución conocerá o qué árbitro será o qué tribunal arbitral podrá conocer del tema, pues lo estás dejando desde un inicio como un pacto, ¿no? Como dijimos en esta terminología de que es un acuerdo de voluntades. Entonces, en este acuerdo de voluntades, ambas partes están de acuerdo que conozca un árbitro en vez de un tribunal, en vez del Poder Judicial como tal. Y bueno, haciendo esta pequeña introducción sobre el tema del arbitraje y cómo podemos llevarlo a cabo, ahora entramos un poquito en materia que es la recusación de los árbitros. Y regresando un poquito de lo que dijimos al inicio, también lo voy a decir un poquito más sencillo, porque recusar suena, no sé, como que no se entiende, a primera instancia no entiendes qué es una recusa, qué es una excusa. Bueno, en nuestro país el Código Federal de Procedimientos Civiles establece dos figuras: la recusa y la excusa. ¿Cuál es la diferencia? Radica básicamente en quién es el que dice no puedes conocer el tema o no debo de conocer el tema. Entonces, cuando un juez, un ministro, un magistrado o alguien que tenga la facultad de resolver algún conflicto, algún litigio, sepa que tiene algún grado consanguíneo con una de las partes, alguna amistad o algún interés en la resolución de conflicto, es decir, que si la sentencia sale a favor de una de las partes, le puede convenir al juez o al magistrado o al ministro, etc. Este tiene la obligación, claro, legal, primeramente ética, pero también es una obligación jurídica, por lo menos aquí en México, de que no tienen que conocer del tema cuando tienen alguna clase de algún conflicto de interés. Es decir, cuando puede ser juez y parte, ¿no? Entonces, si caes en este supuesto, tú como juez o resolutor de conflictos en el Poder Judicial, tienes que decir no puedo conocer, porque o se puede llegar a entender o malinterpretar que puedo llegar a tener un interés en este juicio, ¿sale? Casi no sucede. Más bien sucede la otra figura, que es la recusa. Entonces, cuando tú recusas a un juez es porque le está diciendo, oye, la otra parte es tu primo. O sea, ¿cómo vas a resolver si es tu primo? ¿Cómo vas a resolver si es tu amigo de la infancia? ¿Cómo vas a resolver si en caso de que llegue a ganar a él, tú también puedes llegar a tener un beneficio? Entonces, esta es la figura de la recusación a nivel judicial en nuestro país, en México. ¿Qué sucede en el arbitraje? Tengo que regresar un poquito a dónde está establecido el arbitraje en nuestras leyes nacionales, ¿no? Entonces, existe una ley internacional de UNCITRAL, que esta es la Comisión de Derecho Mercantil de Naciones Unidas, en la cual se crean pues leyes y parámetros para que puedan ser cumplidos y se pueda llevar a una buena praxis en específico en materia mercantil, ¿no? Entonces, esta ley modelo de UNCITRAL nosotros la insertamos casi un copy-paste en nuestro Código de Comercio a partir del artículo 1415 en adelante y establece pues las reglas de juego en el arbitraje, ¿no? En el tema del arbitraje comercial. Y justamente en nuestro Código de Comercio, en nuestra legislación, establece muy claro que al momento de que las partes designan al árbitro, asimismo también tienen que hacer hincapié o tienen que por lo menos pronunciarse con respecto a la recusa de los árbitros. Es decir, desde el inicio ambas partes pueden decidir libremente cómo será la recusación de los árbitros y por qué razones. Entonces, si hay dos partes y dicen vamos a designar a este árbitro o a este otro árbitro, y también tienen que decir, oye, ¿qué pasa si no estamos de acuerdo con que esta institución, si designamos a esa institución como conocedora, como
resolutora del conflicto en el tema arbitral, es decir, que nosotros escojamos esta institución porque son árbitros que pueden conocer en nuestro tema, pero de repente sale un árbitro que puede llegar a tener alguna clase de interés en el conflicto, también tenemos que tener previsto la recusación de ese árbitro o de ese tribunal arbitral, ¿no? Entonces, si nosotros desde un inicio dejamos claras las reglas del juego, podemos decir, si una de las partes no está de acuerdo con el árbitro que vaya a resolver el conflicto, puede ser que por el simple hecho de que no esté de acuerdo, que no se lleve a cabo el arbitraje con ese árbitro. ¿Sí? ¿Se puede? Sí. ¿Qué también se puede hacer? Si una de las partes no está de acuerdo con el árbitro designado por la institución arbitral, tiene que demostrarse por qué no está de acuerdo y cómo, con pruebas documentales, ya sean documentales privadas, públicas, testimoniales, confesionales, etcétera, ¿no? Entonces, desde un inicio es importante en el tema del arbitraje dejar las reglas del juego claro, ¿no? Entonces, si dejas estas reglas del juego claras desde un inicio, más adelante cuando en la praxis, porque el tema que estamos platicando es un tema práctico, es un tema que, pues desafortunadamente, debido a la corrupción que existe en México, en Latinoamérica, pues estamos expuestos a que alguno de los jueces o alguno de los árbitros puedan decir, pues no, pues yo no, ni conozco a una de las partes, pero realmente pues puede que sí llegue a tener alguna clase de interés en la solución de este conflicto. Entonces es más común en realidad que las partes digan, oye, este árbitro no puede conocer. ¿Por qué? Por esto, por esto y por aquello. ¿Sale? Pero las reglas de juego tienen que estar muy claras desde un inicio, ¿no? Entonces, básicamente, el tema de la recusación es, si bien dijimos desde un inicio, el arbitraje es un método de solución de conflictos y es un método alterno. ¿Por qué alterno? Porque normalmente quienes solucionan los conflictos, como dijimos, es el Poder Judicial. Entonces es un método alternativo de solución de conflictos mediante el cual se somete este litigio o este conflicto a un árbitro que es un tercero imparcial. Debemos dejar claro desde un inicio cuáles son las causas por las cuales no debe conocer un árbitro de este proceso, de este procedimiento, de este conflicto, ¿sale? Entonces, en el tema teórico es muy lindo hablar, incluso en México, de la recusa, de las excusas por parte de los ministros, jueces, magistrados, pero en la praxis tenemos más casos en los cuales las partes dicen que un árbitro no puede conocer a que los jueces o que los árbitros se excusen de conocer de un tema. Entonces es muy importante, creo que como conclusión podemos dejar la premisa de que si bien el arbitraje es un método mediante ambas partes están de acuerdo que un tribunal o que un árbitro va a conocer de este juicio, también tenemos que dejar claro como todas las reglas de juego, no es nada más decir, sí, lo vamos a someter a un árbitro y ya, al principio sí, o sea, de inicio sí, en una cláusula arbitral, pero después cuando ya se va a iniciar el arbitraje y cuando ya se va a comenzar con la designación de los árbitros y demás características y bemoles que tiene un arbitraje, hay que hacerlo desde un inicio, porque si no, en dado caso de que se llegue a perder por una de las partes, pues sí, siguen quedando a salvo los derechos mediante alguna clase de recursos que existen en el arbitraje. No puedo hablar ahorita de los recursos que existen, porque es un tema que nos abocaría también otros 10, 15, 20 minutos, no sé, podríamos quedarnos hablando incluso de la recusación durante horas, durante mucho tiempo, pero creo que lo más importante lo hemos expuesto en esta conferencia y también saber y dejar en claro a las personas que el arbitraje es un método de solución de conflictos rápido, ¿sale? Entonces, esa es la ventaja que tiene por encima de la solución de conflictos en el Poder Judicial, que también tiene sus reglas, tiene sus bemoles, y que es al final una forma de solucionar los problemas que se lleguen a suscitar entre ambas partes cuando así sea pactado. Pues es lo más importante que he podido rescatar de este tema para también no ahondar mucho
Y espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido de su entendimiento, espero también no haber sido tan técnico en el lenguaje, que creo que sí es necesario a veces, pero también para poder transmitir conocimiento hay que utilizar un lenguaje un poquito más sencillo, un poquito más llano para este tipo de situaciones, y espero que haya sido comprendido por todos. En dado caso de que no, en dado caso de que quisieran que habláramos de un tema más adelante sobre todo lo expuesto aquí, con mucho gusto lo podríamos hacer. Pero por el momento agradezco su atención y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego, mucho gusto. Me despido. Guillermo Betanzos Madrigal. Un placer.